Muy bien, bueno, pues vamos a verificar este ejercicio en el cual nos pide determinar la longitud mínima y textualmente nos dice que un triángulo rectángulo en el primer cuadrante tiene los ejes de coordenadas como lados y la hipotenusa pasa por el punto 1,8 y nos pide encontrar los vértices del triángulo de modo tal que la longitud de la hipotenusa sea mínima. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar una expresión matemática que defina mediante una función esto que nos dice el texto. Del texto pues, observamos que dice que los ejes son lados del triángulo y la hipotenusa está dada por la recta que corta a ambos ejes, y esa recta debe pasar por los puntos 1,8. En el eje X la recta va a cortar en X,0 y en el eje Y va a cortar en 0,Y. Bueno, pues sabemos que la recta que pasa por dichos puntos 0,Y, 1,8 y X,0 pues tiene la misma pendiente, dado que son segmentos de la misma recta. Bien, considerando eso, pues entonces nosotros sabemos que la pendiente la podemos expresar como y2 menos y1 sobre x2 menos x1, de forma que sería igual a y menos 8 sobre 0 menos 1, y lo que es igual a 8 menos 0 entre 1 menos x. De forma que entonces y menos 8 sobre menos 1 debe de ser igual a 8 sobre 1 menos x. Haciendo las operaciones indicadas, pues multiplicamos ambos lados de la igualdad por 1 menos x y por menos 1, queda expresado de esta manera, y ahora multiplicamos y menos 8 por 1 menos x y nos queda la expresión como y menos xy menos 8 más 8x igual a menos 8. Cancelando menos 8 más 8, pues nos va a quedar únicamente menos 8x. Esta expresión nosotros la podemos factorizar, dado que aquí observamos que contiene y este término también contiene y lo podemos expresar como y por 1 menos x igual a menos 8x, con lo cual despejamos a y tenemos que eso es igual a menos 8x entre 1 menos x, o lo que es igual a 8x dividido entre x menos 1. Entonces aquí ya sabemos en este momento cuánto tiene y los lados del triángulo los podríamos expresar como h cuadrada, que es la hipotenusa, igual al cuadrado de x, que sería el lado sobre el eje x, más el lado sobre el eje y, expresado como 8x entre x menos 1, todo ello elevado al cuadrado. Como lo que nos interesa es h, bueno, pues entonces sacamos raíz en ambos lados de la igualdad y nos queda esta expresión. A esta expresión es la que define el problema que tenemos planteado. Pues ahora debemos de dividirlo. Para eso pues vamos a utilizar la fórmula de cociente, de forma que entonces su derivada sería en el denominador 2 veces la raíz de x cuadrada más 8x sobre x menos 1 al cuadrado, y en el numerador vamos a tener 2x más 2 por 8x sobre x menos 1, todo esto multiplicado por la derivada de lo que está aquí dentro, que sería x menos 1 al cuadrado en el denominador, y en el numerador sería x menos 1 por 8 y luego menos 8x, que es el término de arriba, por la derivada del término de abajo de x menos 1, que es 1. Bien, hacemos las operaciones correspondientes, podemos cancelar este 8x con este menos 8x y después podemos factorizar la parte del numerador de esta manera, ¿sí? Tendríamos aquí 2 multiplicado por x, que sería este término, más el producto de estos dos, ¿sí? Y todo ello dividido entre la raíz de x cuadrada más 8x sobre x menos 1, todo ello elevado al cuadrado.
En la parte del numerador podemos realizar la sumatoria que tenemos indicada. Esta x la podemos expresar como x sobre 1 menos el producto de los numeradores, que sería 64x, y x menos 1 por x menos 1 al cuadrado queda expresado como x menos 1 al cubo, todo ello sobre la raíz de nuestra primera función. Una vez que nosotros realizamos esta operación, pues observamos que nos queda de esta manera, ¿sí? Aquí nosotros ya sabemos que esto lo vamos a igualar a 0, pero pues tenemos que acomodar nuestros factores para que sea mucho más sencillo trabajar con ellos, de forma que esta parte del numerador, que es x por x menos 1 al cubo menos 64x, vemos que ambos términos contienen a x, por lo tanto lo podemos factorizar como x, que multiplica a todo lo que está entre corchetes, que sería x menos 1 al cubo menos 64. Como esto lo vamos a igualar a 0 para que se cumpla la igualdad, pues basta con que el numerador se vuelva a 0, y en este caso en la parte de este numerador tenemos una fracción. Por lo tanto, si la expresión x por x menos 1 al cubo menos 64 la igualamos a 0, pues ahí vamos a observar que esa igualdad se cumple si x vale 0. Sin embargo, 0 no lo podríamos utilizar porque no formaría parte de dicha hipotenusa, no cumpliría con pasar por el punto 1,8. entonces ese valor no lo tomamos, pero el otro valor sí, es decir, cuando lo que está dentro de corchetes se vuelve 0, para que se vuelva 0, pues es necesario que x menos 1 al cubo sea 64, con lo cual pues necesita este x menos 1 ser 4, por lo tanto x vale 5, 5 menos 1 nos dará 4, 4 al cubo es 64 menos 64 nos va a dar 0, y con eso se cumple la igualdad. Entonces ya sabemos que tenemos un punto crítico cuando x vale 5. Ahora pues necesitamos evaluar la derivada antes y después de nuestro punto crítico. La vamos a evaluar en 4 y en 6. Aquí tenemos la expresión, las evaluaciones, y cuando evaluamos la derivada en 4 obtenemos menos 0.48, y cuando evaluamos la derivada en 6 obtenemos 0.258. Pues aquí observamos que antes del punto crítico la pendiente de la derivada es negativa, y después del punto crítico la derivada es positiva, con lo cual tenemos un mínimo local en x igual a 5. Finalmente, bueno, pues debemos de determinar los vértices del triángulo. Sabemos que están dados por los vértices 0, y, 0, 0, que es en el origen donde se cruzan los ejes coordenados, y x, 0, que es donde la recta corta a el eje x. Dado que y es igual a 8x sobre x menos 1, para x igual a 5 tendríamos que y vale 10. Por lo tanto, los vértices quedarían como 0,10, 0,0 y 5,0. Adicionalmente, pues podemos determinar el valor de la hipotenusa, y en este caso el valor de la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que sería uno de los lados, el lado sobre el eje y, y 5 al cuadrado, que sería el lado sobre el eje x, y eso nos da raíz de 125, o lo que es lo mismo, 5 veces la raíz de 5. Y con eso tenemos solucionado nuestro ejercicio.